creo que ayer empezaron la cuestión del sistema nervioso central, ¿verdad? ¿Me podrían decir hasta dónde llegaron? ¿Qué fue lo que vieron? Los leo, ¿eh? Estaban viendo lo de las meninges, simpático y parasimpático. Ok, bueno, sistema nervioso central y periférico, pero muy resumido. Ok. Bueno, pues sí, como que fue demasiado resumido entonces. Pues vamos a empezarle. Sí, exactamente es lo que estaba pensando. Me dicen por acá, seguir donde nos quedamos en la última clase. Sí, yo creo que sí. Vamos a seguirle desde donde nos quedamos en la clase anterior. Que no dudo que hayan entendido todo lo que vieron en la clase de ayer, pero pues para no perderle el hilo, ¿no? Aquí en lo que llevábamos. Entonces, en nuestra última clase, platicamos sobre las células gliales o las neuroglias, ¿sí? Y vimos que estos eran los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y los ependocitos encargados de, pues, sintetizar y distribuir múltiples sustancias en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, pues ya era todo lo que habíamos visto. Por acá teníamos a las microglias, los macrófagos del sistema nervioso central. Y bueno, listo. Entonces, vamos a continuar ahora sí ya entrando. Vamos a continuar ahora sí ya entrando a, a los órganos que forman al sistema nervioso, porque recuerden que lo que estábamos viendo en clases anteriores era solamente el tejido nervioso, ¿sí? Era solamente tejido nervioso. Ahora lo que vamos a ver es conjunto de órganos que forman ahora sí al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con una parte que no está formada de tejido nervioso, sino de tejido conjuntivo, pero que es muy importante para el funcionamiento del propio sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estas son las meninges. Las meninges, chicos, les mencionaba hace un momento, no están formadas por este tejido nervioso, ya están formadas por tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces es lo primero que quiero destacar aquí. Se forman por tejido conjuntivo y son tres, ¿sí? La función principal, pues como la del tejido conjuntivo, ¿no? Es proteger a los órganos que rodean, ¿sí? A los órganos del encéfalo y la médula espinal. Aquí quiero hacer especial énfasis en eso. Los órganos que están cubiertos por estas meninges son el encéfalo en la cavidad craneal, como lo vemos aquí, y la médula espinal en la cavidad medular, obviamente, de la columna vertebral. ¿Sale? Entonces, pues, meninges tienen la función de proteger al sistema nervioso central, ¿sí? Y además, pues van a permitir la difusión de sustancias al propio sistema nervioso, porque recordarán que en la última clase nosotros platicamos sobre la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y vimos que esa barrera hematoencefálica separa al sistema nervioso del resto de todos los demás tejidos, ¿sale? Entonces, otra función de estas meninges es la difusión de nutrientes al sistema nervioso, o sea, nutrición. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, a las meninges les decíamos, tenían tres, ¿no? Pero las vamos a dividir en dos. Leptomeninges, ¿sí? Dos leptomeninges que son delgadas. Estas son delgadas. Y una paquimeninge, ¿sí? Esta es gruesa. Y pues lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí en esta fotografía que les estoy poniendo en la presentación, un corte bastante limpio y bastante ilustrativo de todas las capas de nuestro cráneo, ¿sí? Entonces vemos desde la piel, el hueso y las meninges, ¿sí? Entonces aquí nos están destacando esos tres
esas tres capas, perdón, de tejido conjuntivo. Fíjense cómo llevan este orden. Dura madre, ¿sí? Aquí está. Aracnoides y pia madre, ¿sí? Dura madre, aracnoides y pia madre. Bueno, entonces, como decíamos, yo creo que es bastante claro aquí, ¿no? La dura madre es la única que podemos clasificar como una paquimeninge. ¿Por qué paquimeninge? Porque tiene un grosor significativo. Fíjense que tiene un grosor muy parecido al del hueso, casi casi el mismo grosor. Obviamente no está osificado, pero sí le da una protección bastante considerable a este tejido nervioso. Luego a continuación tenemos al aracnoides, es una capa un poco más delgada de tejido conjuntivo. Esta ya no tiene tanto una función de proteger, sino más bien de nutrir. ¿A qué me refiero con nutrir? Pues a difundir nutrientes hacia el propio sistema nervioso. En un momento vamos a platicar al respecto. Y ya la más interna, la capa más interna de meninges es la pia madre, ¿sí? Esta pia madre, pues fíjense que es simplemente una pequeña membrana. A ver, vamos a ver si podemos hacer un aumento. Es como una pequeña membrana que cubre a este tejido nervioso, ¿sí? Simplemente la va a estar cubriendo. Ahora, algo que quiero que noten aquí es, pues, cómo estas meninges cumplen precisamente las características del tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan cuál? Bueno, recuerdan que una de las características más importantes del tejido conjuntivo es que este sí recibía una profusa vascularización, ¿verdad? Sí recibía una muy amplia, vascularización. Y es precisamente lo que vemos aquí. Vean cómo la duramadre pues no tiene tantos vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero el aracnoides sí cuenta con muchos vasos. Entonces, precisamente es el que va a encargarse de recibir, a esos nutrientes, ¿sí? Para poder difundirlos a través de esta membrana, que es la pia madre, ahora sí, hacia el tejido nervioso. Aquí estamos viendo, pues, obviamente el cerebro, ¿verdad? Pero hay muchos órganos más que van a recibir nutrientes por medio de estas capas, ¿sale? Entonces, pues, además de proteger al tejido nervioso, tienen la función, como decíamos, miren, además de proteger, tienen la función de nutrir, ¿sí? Difundir nutrientes. ¿Por medio de qué? Pues de la irrigación que reciben, ¿sí? Fíjense que el cerebro, que nos están señalando aquí, que el tejido nervioso, pues, no recibe una irrigación directa, ¿sí? Quien recibe esa irrigación son, perdón, las meninges, ¿sí? Y a estas meninges se van a encargar de distribuir esos nutrientes ahora sí al tejido nervioso. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por una mezcla que vamos a platicar en un momento, ¿sí? ¿Vamos bien? A ver, creo que hay algunas preguntas en el chat. Dice, ¿por qué pasa la meningitis? La meningitis va a ocurrir principalmente por invasión de microorganismos, ¿sí? Como lo dice el nombre, meningitis, ya saben, el término itis nos hace referencia a una inflamación y esta inflamación pues es secundaria a un daño tisular causado por una infección. Entonces, la meningitis es por una infección. Ahora, ¿cómo puede ocurrir una infección en el sistema nervioso central? Si está cubierto por estas capas de tejido conjuntivo, bueno, pues puede ocurrir por una lesión, sí, que deje expuesto al tejido nervioso. Puede ocurrir también por infección en algunos patógenos que son muy específicos de este tejido. Por ejemplo, los criptococos, ¿sí? Esos criptococos, hasta el nombre se escucha feo, ¿no? Esos criptococos, tienen como tejido específico, pues el sistema nervioso. Entonces, una meningitis va a ser una inflamación secundaria a un daño tisular. ¿Qué va a causar el daño tisular? Una infección, principalmente. También la meningitis puede ocurrir, en estados fisiológicos, o sea, un estado fisiológico que nos lleve a esa patología, ¿no? Hay pacientes a los que se les dan medicamentos profilácticos para evitar alguna enfermedad del sistema nervioso. Por ejemplo, pacientes de cáncer, para evitar que el cáncer ocurra en el sistema nervioso, se les da, por ejemplo, metotrexato, ¿no?
Ahora resulta que ese metotrexato atraviesa la barrera hematoencefálica y atravesando la barrera hematoencefálica puede llegar a irritar al tejido nervioso y causar una especie de meningitis, ¿no? Entonces también puede pasar en el estado fisiológico, no necesariamente por una infección, ¿sí? A ver qué más me dicen por acá. Eh, Se ve muy irrigada el aracnoides. Exactamente, el aracnoides tiene esa característica que es un tejido altamente irrigado, ¿sí? Muy vascularizado, porque es el que se va a encargar de producir, perdón, de difundir a los nutrientes hacia el sistema nervioso, ¿sí? En un momento vamos a explicar con detalle cómo pasa eso, ¿sale? A ver, dicen, ¿nos puede explicar más cómo funciona la nutrición por medio de irrigación? Claro, en un momento vamos a llegar a eso, ¿sí? Ahorita vamos a platicar al respecto. Proteger y nutrir la matriz extracelular como propiedades del tejido conjuntivo, ¿verdad? ¿El espacio subdural es entre aracnoides y duramadre? Sí, ahorita vamos a eso. ¿La duramadre es hueso? No, la duramadre es un tejido conjuntivo fibroso, ¿sí? Fibroso. No es hueso porque les decía, no está osificado, ¿sí? Es como, ¿cómo decirlo? Como cartílago, ¿sí? Como un cartílago fibroso, como los discos intervertebrales que encontramos en la columna. La meningitis puede llegar a ser letal, en la mayoría de los casos es letal, ¿sí? Sí tiene un alto índice de mortalidad, pero bueno, se puede tratar si se detecta adecuadamente. A ver, ¿qué tan pequeños son los vasos del aracnoides? ¿Son tan pequeños como un capilar? Sí, llegan a convertirse en capilares. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, ustedes lo pueden clasificar, ¿no? Fíjense que son vasos pequeñitos. Estas serían las llamadas arteriolas, ¿sí? Y obviamente no lo podemos ver, ¿sí? Porque son microscópicos, pero vamos a ver que terminan en los capilares. Sí, entonces, pues son muy pequeñitos. Aquí son arteriolas y esas arteriolas van a terminar en capilares. Bueno, a ver, entonces vamos a platicar un poquito más sobre cómo es eso de la nutrición del sistema nervioso por medio de las meninges. Nosotros vemos varios espacios, ya me adelantaban hace un momento, ¿no? Que el espacio que hay entre tal y tal se llama de alguna forma. Exactamente. Eh, entre, Entre las capas de nuestro cráneo nosotros vamos a encontrar espacios. Por ejemplo, entre la duramadre y el hueso encontramos un espacio que se llama espacio epidural, ¿sí? Ya saben, el prefijo epi haciendo referencia sobre, ¿sí? El espacio epidural, el espacio que está sobre la duramadre. Entonces, entre la duramadre y el hueso, espacio epidural. No hay, mm, pues, nada destacable en este espacio epidural. Solamente vamos a encontrar al propio tejido conjuntivo y algunos vasos de calibre un poco mayor, pero más allá de eso, no. Lo que sí les puedo decir es que como son vasos de mayor calibre y vasos que están más cerca de la superficie, por medio de un traumatismo, por ejemplo, una infección, pueden llegar a romperse, ¿sí? Y estos vasos pueden causar lo que se conoce como la hemorragia epidural, ¿sí? O los hematomas epidurales. Entonces, pues es algo que podemos destacar aquí, ¿no? Ahora, entre la duramadre y el aracnoides hay otro espacio, ¿sí? Fíjense cómo está aquí. Entre la duramadre y el hueso, espacio epidural, ¿sí? Entre la duramadre y el aracnoides está el espacio subdural, ¿sí? Ya saben, debajo, debajo de la duramadre. ¿Qué encontramos aquí? Pues precisamente una gran cantidad de vasos sanguíneos. Recuerden que aquí vamos a encontrar los vasos sanguíneos que se encargan de nutrición. Entonces ahorita vamos a ir platicando un poquito más de eso. Ahora, este es el realmente interesante. Entre el aracnoides y la pía madre, hacerlo un poquito más grande, se encuentra un espacio que se llama espacio subaracnoideo. ¿Sí? Haciendo referencia a que se encuentra debajo del aracnoides. Debajo de este espacio subaracnoideo, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de células ependimarias, ¿sí? Recuerden que hay neuroglias en todo esto, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una gran cantidad de ependimocitos. ¿Se acuerdan cuál era la función de los ependimocitos? Los ependimocitos, se van a encargar
de la síntesis y la secreción, vamos a anotarlo aquí, síntesis y secreción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Síntesis y secreción de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es eso del líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es agua, ¿sí? Agua. Pero ustedes recuerdan que el agua sirve como un medio de inmersión, ¿sí? ¿Un medio de inmersión para qué? Pues precisamente para los nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cómo el sistema nervioso central está separado del resto de nuestros tejidos por medio de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Barrera hematoencefálica. Esa barrera separa al tejido nervioso de todos los demás tejidos. ¿Cómo reciben entonces nutrición los tejidos del sistema nervioso central? Por medio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, ¿qué quedamos que es el líquido cefalorraquídeo? Agua, nutrientes y gases, ¿sí? O sea, oxígeno y CO2. Ahora, ¿cómo pasa esta agua de los vasos sanguíneos del aracnoides hacia el espacio subaracnoideo? ¿Sí? ¿Cómo pasa este líquido, o bueno, cómo pasa el agua del espacio, perdón, del aracnoides, de los vasos sanguíneos del aracnoides al espacio subaracnoideo, a este espacio que hay entre el aracnoides y la vía madre? Pues por medio de los astrocitos. Ustedes recuerdan que hay unas celulitas que se llaman astrocitos que están aquí pegados a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, estos astrocitos lo que están haciendo es traer nutrientes de los vasos sanguíneos y descargarlos sobre nuestro sistema nervioso central. Entonces, no crean que el astrocito está absorbiendo pues sangre como tal, ¿sí? O sea, que está absorbiendo sangre completa. No. ¿Qué creen? ¿Qué parte de la sangre creen que va a estar absorbiendo un astrocito? ¿Células? ¿Cuál? Plasma, exactamente, ¿verdad? Me van a estar absorbiendo plasma. Entonces, ¿qué es el plasma? Agua, ¿verdad? Pero resulta que estos astrocitos son altamente selectivos y no van a estar transportando, por ejemplo, iones o anticuerpos o globulinas o qué sé yo, ¿no? Van a estar absorbiendo solamente agua, glucosa, algunas proteínas nutritivas y gases para la difusión, ¿sí? Nada más. ¿Sale? Entonces, pues los astrocitos solamente van a estar absorbiendo el plasma sanguíneo, ¿sí? Plasma sanguíneo con una alta, altísima especificidad, ¿sí? ¿Qué tan alta especificidad? Para dejar dentro solamente, decíamos, ¿no? Cosa, o sea, dentro de estos nutrientes, con nutrientes me refiero a glucosa, a algunas proteínas, ¿sí? Y pues desde luego los gases CO2 y oxígeno para su difusión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues ese plasma, el plasma que va a estar siendo absorbido por los astrocitos, decíamos, va a ser descargado ¿a dónde? Aquí al espacio subaracnoideo, ¿sí? A este espacio subaracnoideo, este espacio subaracnoideo. Y en este espacio subaracnoideo va a ir circulando ese plasma en forma del líquido cefalorraquídeo. ¿Sale? Entonces, pues, ¿cómo es que obtiene nutrientes el tejido nervioso si está separado de todos los demás tejidos, incluso del tejido sanguíneo? Pues por medio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Agua con algunas sustancias disueltas. ¿Qué sustancias disueltas? Nutrientes, glucosa, proteínas, gases que necesita para su metabolismo. Más allá de eso, no. ¿Sí? Puede haber por ahí iones, sí, pero en muy pequeña cantidad. Puede haber también por ahí algunos metabolitos también, claro, pero no en cantidades considerables. Principalmente esta es la composición del líquido cefalorraquídeo. ¿Quién sintetiza al líquido cefalorraquídeo? Los ependimocitos, recuerdan, ¿verdad? O las células ependimarias, pues. ¿Cómo los sintetizan? Pues con los nutrientes que los astrocitos absorben de los vasos sanguíneos aracnoides, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ya haya quedado un poquito más claro cómo es esta cuestión de la nutrición del sistema nervioso. ¿Sí quedó bien claro? Bueno, espero que sí. ¿Sale? Ahí está, pues. Fíjense cómo tenemos varios espacios aquí.
Entre la duramadre y el hueso, espacio epidural. Entre la duramadre y el aracnoides, espacio subdural. Entre el aracnoides y la pía madre, espacio subaracnoideo. Y bueno, ya no puedo destacar un espacio debajo de la pía madre porque debajo de la pía madre ya está precisamente el tejido nervioso del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Ok, ok. Bien. Ahora, ¿hay un espacio entre la piel y el hueso? Pues sí, es el periósteo. Sí, pero aquí no hay nada destacable que decir, es simplemente tejido común. Ok, listo, pues ahí está. Entonces, en la diapositiva siguiente, espero que haya quedado bien claro, pero si no, en la diapositiva siguiente viene como una descripción de todas las demás meninges, ¿sí? Y precisamente aquí ponemos piel, periósteo, hueso, dura madre, aracnoides, pía madre y ahora sí el tejido nervioso. Y les hago especial énfasis que entre el aracnoides y la pía madre, o sea, en el espacio subaracnoideo, circula y se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ya vimos a qué me refiero con que se produce. En un momento más vamos a platicar a qué me refiero con que circulan. ¿Sí? En un momento más vamos a ver a qué me refiero con eso de circulación. Ok, y bueno, pues precisamente, ¿no? Aquí está un corte en el que podemos ver estas métricas, ¿no? Aquí pues obviamente estamos viendo solamente a la pía madre, perdón, al aracnoides y a la pía madre. Algo que caracteriza al aracnoides, ¿sí? Es su profusa irrigación, ¿sí? Tiene una muy importante vascularización, precisamente para la absorción de nutrientes para el sistema nervioso. ¿Sale? Y pues aquí en esta siguiente imagen estamos viendo a la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que sería esta línea verde que separa al tejido nervioso del resto de los tejidos, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces vean otra vez cómo es el aracnoides, ¿sí? El que tiene estos vasos sanguíneos de los cuales va a absorber los nutrientes que requiere para el sistema nervioso y pues poder sintetizar el líquido cefalorraquídeo. Y también pues vemos cómo entre el aracnoides y la pía madre está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, chicos. Espero que haya quedado bien claro. Ok, pues entonces ahora sí, vamos a entrar a la clasificación morfológica, nada más morfológica. Ahorita que vayamos haciendo una descripción, nos va llevando a la fisiología del sistema nervioso central. Pues vamos a ver qué órganos lo conforman, pero también vamos a ver cuál es la función de esos órganos, ¿sale? A ver, hay una pregunta por acá. ¿Es muy peligroso que salga líquido cefalorraquídeo de la nariz? Es imposible que salga líquido cefalorraquídeo de la nariz, ¿sí? Si sale, uy, ¿qué pasó ahora?
Listo, chicos, perdón. Como que, como que la compu sabe que es viernes, ¿no? Y hoy no quiere que dé clase. Pero bueno, creo que ya. Bien, entonces, pues estábamos platicando, ¿no? Sobre la clasificación del sistema nervioso central. Entonces, aquí algo que les quiero enfatizar es que este sistema nervioso central se encuentra dentro de cavidades, ¿sí? Ya habíamos platicado esto, nada más hay que recordar que el encéfalo lo vamos a encontrar dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Y la médula espinal, obviamente, dentro, perdón, de la cavidad medular, ¿sí? Entonces, pues, encéfalo y médula ósea se encuentran dentro de cavidades, ¿sale? El encéfalo, como decimos, comprende todo lo que se encuentra dentro de la cabeza, dentro del cráneo, ¿sí? Dentro del cráneo nosotros vamos a encontrar un montón de órganos, los órganos que conforman al cerebro, los órganos que forman al tronco encefálico y bueno, un órgano independiente de estos dos que es el cerebelo, ¿sí? Aquí les tengo una pequeña subclasificación de tronco encefálico, pero ahorita vamos a ver otra clasificación un poco más a profundidad, ¿sale? Entonces, el encéfalo, todo lo que está dentro de la cavidad craneal, ¿sí? Y en la cavidad craneal encontramos cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Ahora, dentro de la cavidad medular, simplemente la médula ósea, no va más allá de eso. Médula ósea y nada más. Médula espinal, perdón, ¿qué acabo de decir? ¿Cuál médula ósea? Médula espinal, ¿sí? Entonces, médula espinal. ¿Qué son estos órganos del sistema nervioso central? Los órganos del sistema nervioso central son masas de tejido nervioso, ¿sí? Masas de tejido nervioso. Vamos a poner la aclaración de que se trata principalmente de somas. Principalmente somas, ¿sí? Principalmente somas neuronales. ¿Se acuerdan cuál era la función de un soma neuronal? Tenía la función de generar el impulso nervioso o de procesar ese impulso nervioso. Por eso nuestro cerebro es el encargado de procesar la información o de controlar algunos otros órganos, ¿sí? En un momento vamos a ir platicando un poco más concretamente de cada uno de estos órganos y vamos a ver cuál es su función. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso central? Es un conjunto de masas de tejido nervioso que se concentran dentro de cavidades. ¿Dentro de qué cavidades? Dentro de la cavidad craneal, céfalo, y dentro de la cavidad medular espinal, ¿sí? Decimos que son masas de tejido nervioso formadas principalmente por somas. ¿Por qué somas? Porque los somas generan el impulso nervioso para controlar a algún órgano y también procesan ese impulso nervioso para responder ante ese impulso. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco más a profundidad la clasificación de estos órganos del sistema nervioso central. Y aquí tenemos precisamente, ¿no? El cerebro que está formado por dos órganos, ¿sí? El telencéfalo y el diencéfalo. El diencéfalo es una pequeña masa de tejido nervioso que se encuentra a nivel del tercer ventrículo. Ahorita les explico qué es eso del tercer ventrículo, ¿sí? Pero es una pequeña masa que tiene una función muy aparte del cerebro, ¿sí? Cumple funciones vitales que están a cargo del sistema nervioso autónomo. Nosotros no controlamos nada de lo que tenga que ver con el diencéfalo. Más bien el telencéfalo es a lo que nosotros comúnmente le llamamos cerebro, ¿sí? Es esta prominente masa de tejido nervioso que llena casi la totalidad, perdón, de la cavidad craneal, ¿sí? Entonces, todo esto es a lo que nosotros comúnmente le llamamos cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro es una combinación de dos órganos, ¿sí? Una combinación de dos órganos, el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Una combinación de dos órganos, telencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo tiene funciones muy concretas que más adelante vamos a platicar. El telencéfalo
Pues también funciones extremadamente concretas. Ya a medida que vayamos avanzando en cada órgano, vamos a ver cuáles son sus funciones. Ahora, el tronco encefálico está formado pues por tres órganos. Como podemos ver, miren, creo que está bastante claro por qué se le llama tronco, ¿no? Es una especie de estructura de columna que soporta precisamente a los órganos del encéfalo, ¿no? Entonces hay tres partes para el tronco encefálico: el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. A este puente se le han dado varias denominaciones. El puente también se le suele llamar puente de Barolio, ¿sí? Por su descubridor, o también se le llama protuberancia, protuberancia anular, ¿sí? Ya en su momento, cuando veamos la morfología, veremos por qué se le dan esas denominaciones. El bulbo raquídeo, luego también se le suele llamar de otra forma. Le ponen bulbo o bulbo raquídeo, raquídeo, o en bibliografías más antiguas le llamaban médula oblongada, ¿sí? Por su morfología. Entonces, ya que lleguemos a esos órganos, vamos a ver qué onda. Y quiero que noten cómo hay un órgano, ¿sí? Que está aparte de todos estos. Fíjense cómo tiene sus propias capas de meninges, ¿sí? Bien, vamos a borrar un poquito, hacer un acercamiento. Y vean cómo el cerebelo está aparte del cerebro y el tronco encefálico, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo precisamente cómo el cerebelo está separado, ¿sí vemos? Separado por una capa de meninges que se llama tentorio cerebeloso. Tentorio haciendo referencia como a una tienda de campaña, ¿no? Una tienda de campaña que encierra al cerebelo, ¿sale? Entonces, está separado de esta manera por una función que cumple, ¿sí? Por, bueno, un conjunto de funciones que cumple, muy, muy específicas. Repito, ya que nos toca estudiar a este órgano, vamos a ver qué onda con ese, ¿sale? Entonces, pues ahí están. Fíjense que les pongo como un código de colores, ¿sí? El telencéfalo es todo esto rojo. Ahí está, esto es telencéfalo. El diencéfalo, les decía, es más o menos el tercer ventrículo, o está pues a nivel del tercer ventrículo, es este verdecito, ¿sí? El mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, y acá está el cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo paso por paso, órgano por órgano, para ir entendiendo qué onda con todos ellos. A ver, me dicen por acá, perdón, pero el cerebro no se divide en frontal, occipital. Sí, esos son lóbulos. Ahorita vamos a ver esas. Ahorita estamos viendo la clasificación, perdón, del encéfalo, de los órganos, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver a los lóbulos. Esos que me mencionas son lóbulos. El cerebro, que es todo esto, no solamente esto rojo, va a tener esos dos componentes, el telencéfalo y el diencéfalo. Es el telencéfalo, perdón, es el telencéfalo el que se divide en esos cuatro lóbulos, que en realidad son seis, ¿sí? En realidad son seis. Para algunos autores siete, pero en realidad son seis. Ya vamos a ver cuáles son esos seis lóbulos, que antes se describían solo cuatro, pero sabemos que son seis. Algunos autores nombran siete. A ver, entonces vamos para acá. Ya ven que hace ratito les decía, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se va a sintetizar por los ventrículos cerebrales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ese líquido cefalorraquídeo llega a todo el tejido nervioso si solamente está circulando por el espacio subaracnoideo? Bueno, pues aquí en esta imagen estamos viendo precisamente cuatro cavidades encefálicas o cuatro cavidades cerebrales que distribuyen, que hacen circular a este líquido cefalorraquídeo por todo el tejido nervioso, ¿sí? Y son los ventrículos cerebrales. Cuatro, ¿sí? Fíjense, tenemos dos ventrículos laterales, ¿sí? Aquí los vemos, evidentemente, un ventrículo lateral derecho y de este lado tendremos el ventrículo lateral izquierdo, ¿sí? Dos ventrículos laterales, izquierdo y derecho. Luego, ya ven que les decía hace un momento, el diencéfalo se encuentra a nivel del tercer ventrículo. Este que tenemos aquí es el tercer ventrículo, ¿sí?
este que está aquí en el centro. Este es nuestro tercer ventrículo. ¿Sale? Y vean que aquí está conectado por el acueducto mesencefálico al cuarto ventrículo que está a nivel del cerebelo, ¿sí? Entonces sí vemos dos ventrículos laterales que pues precisamente van a estar nutriendo a cada uno de los hemisferios del cerebro. Un tercer ventrículo que está a nivel del diencéfalo. Miren, vamos a regresar a la imagen anterior para verlo. ¿Sí ven? Diencéfalo. Ahí está. Si vemos el diencéfalo y vean el tercer ventrículo, ¿sí? Aquí hay una pequeña proyección del cuerpo calloso, si vemos una pequeña hendidura, ¿no? Una proyección del cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios. Ahorita vamos a ver qué es eso del cuerpo calloso. Y les decía, conectado por el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, ¿sí? Pues ahí está. Cuatro cavidades encefálicas que se encargan de distribuir a este líquido cefalorraquídeo por todo el tejido nervioso. Ahora pues ya nada más vean cómo el cuarto ventrículo continúa con el conducto ependimario para nutrir también a la médula espinal, porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo se entrega a todo el sistema nervioso central, ¿sí? Todo el sistema nervioso central, no solamente al encéfalo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí está, primero y segundo, ¿sí? Que son los ventrículos laterales. Un tercer ventrículo central y el cuarto ventrículo, ¿sí? A nivel del cerebro, ¿de acuerdo? Ok, ok. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora sí qué onda con el cerebro. El cerebro, en cuanto a su morfología, vamos a ver que tiene tres caras, ¿sí? O podemos pues estudiar tres caras. Entonces tenemos una cara lateral, vamos a ponerle aquí su nombre. Esta es la cara lateral, ¿sí? Hay una cara medial, ¿sí? Y pues evidentemente una cara inferior, ¿sí? Y yo creo que ustedes recuerdan o saben interpretar por qué le pongo aquí medial y lateral, ¿no? Vean que esta cara es la que va más hacia la superficie, ¿sí? Hacia nuestro cráneo. Entonces va más lejos de la línea media, ¿sí? Por eso se llama lateral. Esta cara, fíjense que es como un corte sagital del cerebro, ¿sí? Entonces el corte sagital perdón, sobre la línea media. De ahí el nombre medial, ¿sí? Y acá, pues yo creo que no hay duda sobre por qué se llama inferior. Quiero que noten cómo cada una de las caras del cerebro tiene por ahí circunvoluciones bastante características, circunvoluciones que le dan una función a cada una de las partes del cerebro. Entonces, estas circunvoluciones me refiero a estas pequeñas fisuras, a estas pequeñas hendiduras que vemos en la superficie, a estas líneas, pues a estas arrugas del cerebro, se les atribuyen funciones bastante características, muy concretas, y dependen del tipo de somas neuronales que se encuentren en cada una de esas partes, ¿sí? Entonces son las llamadas fisuras. Vamos a pasar, a ver, antes de pasar aquí, quiero, quiero avanzar un poquito a esta diapositiva, ¿sí? Ahorita regreso a la que estábamos viendo, o a la que nos tocaba ver. Entonces, miren, aquí estamos viendo un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal. Entonces, en el corte transversal nosotros vemos, ¿sí? O una gran cisura. Esta es la llamada fisura o cisura longitudinal, ¿sí? Esta es la fisura longitudinal. Yo creo que está bastante claro por qué, ¿no? Y esta fisura longitudinal va a dividir al cerebro en dos hemisferios, ¿sí? Evidentemente, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿sale? Pues ahí está, una fisura longitudinal. Luego tenemos por ahí unas fisuras que son no tan profundas, ¿sí? Sí vemos estas, miren, estas. Estas son las llamadas cisuras, ¿sí? Son las cisuras. Las cisuras van a dividir al cerebro o al telecéfalo en lóbulos, ¿sí? Lóbulos. Esto que estamos viendo aquí es una cisura, vamos a ponerle nombre. Esto que vemos aquí se llama
Cisura, ¿sí? Y esta cisura, como les digo, perdón, divide el cerebro en lóbulos, ¿sí? Entonces ahí es donde ahora sí ya vamos a ver al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al occipital, vamos a ver al temporal, al insular, vamos a ver al límbico, vamos a ver al prefrontal, todo eso, ¿no? Y pues cada lóbulo va a tener por ahí surcos, ¿sí? Surcos. Estos surcos van a dividir a cada lóbulo en giros o circunvoluciones, ¿sí? Giros o circunvoluciones. Y estos giros o circunvoluciones el medio exterior, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos varios tipos de fisuras que presenta el telencéfalo, ¿no? Las fisuras profundas que dividen en hemisferios. Las cisuras no tan profundas que dividen en lóbulos. Y los surcos superficiales que dividen en giros o circunvoluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué hora es? Uy, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Miren, no me quiero atorar tanto en esto de una cara lateral, una cara. Más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a ver bueno, en esta siguiente clase, pues vamos a ver qué onda con los lóbulos y qué onda con los giros que se encuentran en cada lóbulo. Y ahí vamos a explicar, con qué